Bueno, mi nombre es Francisco Aguirre Terol. En esta oportunidad le hablaré sobre la defensa del proyecto final de solicitar financiamiento. En mi caso, haber hecho el logo sobre el Hotel Los Reyes, hablaré de mi empresa. ¿Sí? Primero que nada, le hablaré sobre su historia, la misión y visión. El Hotel Los Reyes fue fundado en el 18 de junio de 2013 por mi persona, Francisco Javier Gatero Terán, que con trabajo, responsabilidad y constancia participa en el desarrollo turístico del estado Lara. En la misión nos encontramos en un hotel más importante del estado Lara, manteniendo los estándares de la calidad de servicio de hotelería moderna y así lograr reconocimiento de la comunidad local e internacional, conservando mediante un equipo humano altamente motivado y capacitado, contribuyendo al desarrollo económico, social y turístico del país. En la visión tenemos la empresa hotelera que logre satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes y huéspedes con una organización participativa basada en el personal excelente y apoyada en el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio en un ambiente de trabajo confortable dentro del entorno tan competitivo del mercado. ¿Sí? Aquí también hablaremos un poco sobre la ética y valores que se tienen en el hotel. El Hotel Los Reyes sostiene determinadas creencias, aspiraciones y valores que constituyen la filosofía basada para proyectarse hacia la sociedad. Estos valores definen la empresa: responsabilidad, honestidad, compromiso y confianza. El Hotel Reyes está ubicado en la organización Chucho Briceño, segunda etapa, Caguar, estado Lara. ¿Sí? Proceso creativo para determinar el producto. El hotel está representado por un edificio de 3 plantas, las cuales están distribuidas de la siguiente forma: la primera planta del estacionamiento, una segunda planta principal o nivel lobby en el cual se encuentra área de esparcimiento y piscina, y una tercera planta donde se encuentra el salón de uso múltiple y las habitaciones suites. El Hotel Los Reyes tiene una estructura privilegiada, rodeada de hermosos aires verdes, posee vista panorámica en las habitaciones para disfrutar el hermoso paisaje. Es ahí donde aquí prácticamente hablamos sobre nuestras instalaciones como tal, lo que tenemos en general, pues. Aquí las habitaciones que ofrece el hotel, un poco más detallado para que nuestra clientela sepa las diferentes habitaciones con diferentes ambientes que se puedan encontrar. ¿Sí? Y en la suite presidencial, una de las más acogedoras que ofrecemos. Estrategia de la empresa: obtener precios accesibles a nuestro cliente y a su vez ofrecer una satisfacción con nuestros servicios, habitaciones, comida, servicios, entre otros. Otra estrategia que posee la empresa es realizar eventos como obras de teatro. Permite conocer cientos de instalaciones del hotel y poder enseñar la calidad de personal que tiene. Precios económicos para la realización de conferencias, congresos, reuniones políticas y demás. Entonces son las estrategias que la empresa tiene como tal para atraer a la clientela. Estrategia de oferta y demanda. El Hotel Los Reyes, pues, por encontrarse en la ciudad de Barquisimeto, específicamente en el municipio palavecino, y ser un estado en el cual está ubicado en todo el centro del país, nos permite a diario tener una demanda voluptuosa que permite que a veces posee una gran variedad de servicios que satisfacen la necesidad del cliente, ya que conserva unos precios confortables por la calidad de nuestro servicio, y al cliente queda con apetito de seguir disfrutando de nuestro mercado. Aquí como tal, la oferta y la demanda la reflejamos en una sola. ¿Sí?
demasiada demanda, ya que como podemos ver, como dijimos anteriormente, eh, el estado Lara se encuentra en el centro del país. Tenemos mucha gente que llega y sale, gente y sale, entra y sale, y es por eso que tenemos demasiada demanda. Y lo que ofrecemos, la empresa como tal, es unas habitaciones confortables y unos servicios de gran calidad, que nuestros clientes quedan con ganas de seguir visitando nuestro hotel. ¿Sí? Aquí podemos observar los precios de las habitaciones, la distribución y venta, el medio a través del cual promociona los precios de oferta del Hotel Los Reyes son mediante la página web del hotel, a través de valla publicitaria, la cual información es contactar al hotel. Es aquí la distribución como que presenta el hotel, es como dar a conocerlo, dónde nos pueden encontrar y ver lo que nosotros ofrecemos. Matriz forma. Aquí podemos ver las fortalezas y amenazas. La fortaleza que ofrece el Hotel Los Reyes es la flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado. Hoy en día, como vemos, los precios varían de un día a otro, y no tanto solamente para nosotros ofrecerlo a nuestros clientes, sino también para adquirir la materia prima. A nosotros se nos hace un poco fácil adaptarse a los cambios del mercado. Experiencia para competir con cadenas extranjeras. Cuenta con una estructura edilicia en buenas condiciones. Esas son unas grandes fortalezas que podemos encontrar, que encuentra el hotel. Las amenazas del hotel, que siempre van a estar presentes en las amenazas, es la aparición de nuevos competidores con precios más atractivos y estructuras más modernas, y la dificultad de acceso al crédito dado al alto volumen de inversiones en este negocio. Es otra de las amenazas que cuenta el Hotel Los Reyes, que se nos hace un poco difícil encontrar crédito para seguir creciendo como empresa. Las oportunidades: menores de costo de intermediación por la aplicación de nueva tecnología que ofrece el hotel, mejor acceso a información y mayor conocimiento del cliente, gran variedad de atractivos turísticos para toda época del año. Y las debilidades, que mayor, podría ser la mayor que encontramos, la existencia de personal con alguna falencia de información profesional, debido a que todo el personal que trabaja en el hotel no tiene un título profesional, y aún así trabajan en el hotel. Estudio técnico. Aquí en el estudio técnico vamos a hablar primeramente de la materia prima. El hotel tiene como materia prima susceptible. En las recepciones lo que se tiene como materia prima son las hojas de tamaño carta, los lápices, grapadoras, sellos de la empresa, mantenimiento de la computadora, en línea telefónica, carpeta, archivo, entre otros productos que podemos encontrar en la recepción. En la consejería tenemos el personal capacitado para así lograr presentar un servicio de alta calidad, ya que el personal de consejería ayuda a transportar el equipaje en los huéspedes, distribuye con la correspondencia, entre otros. Otro es el restaurante, que presenta el servicio del comedor y el bar. En esta área es donde se tiene mayor costo, ya que semanal realizamos suministro, utensilios, plástico, verdura, hortalizas, víveres, carne blanca, roja, serie de materiales para cumplir los menús correspondientes, al igual que se tienen suministrar diferentes tipos de bebidas alcohólicas, entre otros productos, que permite satisfacer todo tipo de necesidades gastroeconómicas. Aquí hay, como digo, el restaurante es donde se necesita mayormente la materia prima, aunque también en la lavandería y mantenimiento se necesita.
En esta área está encargada de la limpieza y mantenimiento del hotel, por tanto se necesita producir como desinfectantes, jabón líquido, jabón en polvo, jabón de baño para el uso de los clientes, champú, cloro, paño, lencería, entre otros productos que permiten lograr presentar un buen servicio. Y otro de los servicios que encontramos son los servicios médicos, en el cual tenemos presente un médico muy reconocido en su implemento necesario para solventar cualquier percance o malestar que pueda presentar la persona. Aquí tenemos un médico que siempre está por cualquier inconveniente que se pueda presentar y se necesita un médico al instante, por decirlo así. Lo cual, la cual de evento en esta área tenemos materiales elementales para congresos, fiestas, entre otras actividades las cuales se realizan eventualmente. Y por último tenemos las manos de obra. La mano de obra en general se podría decir que es los obreros, los trabajadores que se encuentran en el hotel, como la camarera, recepcionista, el chef, el barman, mesero, mantenimiento, administración, compra, personal de seguridad, personal de organización de eventos médicos y enfermeros. Análisis financiero. Aquí podemos observar el costo de producción, los cálculos económicos. En la recepción, servicio o producto, tenemos diferentes: la recepción, consejería, restaurante, la inversión mensual y la inversión anual, lo que se invierte en la empresa. ¿Sí? En la margen de la ganancia del Hotel Los Reyes anualmente es de 150.480 millones de bolívares. Y por último, ya como conocemos cómo trabaja el hotel en general, se requiere financiamiento para la realización de un hotel en la ciudad de Maracaibo, ya que tenemos una gama muy alta de clientes que realizando un estudio de mercado sería una gran inversión, lo cual se lograría no solo brindar servicios de alto nivel, sino que generaría una gran cantidad de empleo que ayuda a fomentar una mejor calidad de vida en la ciudad de Maracaibo. Este hotel estaría ubicado en la avenida 2 de Minagro, una zona espléndida y en un casco de gran importancia natural. El Hotel Los Reyes cuenta con una inversión de 65.026.40 millones de bolívares, lo cual nos faltarían la cantidad de 706.000 millones millones de bolívares para la realización de esta cadena hotelera, el cual es netamente venezolana y familiar, que lleva poco tiempo en el mercado, pero sabe satisfacer las necesidades no solo de sus clientes, sino también del personal que labora en este prestigioso hotel. Es todo por ahora, muchísimas gracias.